su Biblia conmigo, por favor, en Génesis, capítulo 42, versículo 2. Es importante traer la Biblia a la iglesia porque la Biblia es la palabra de Dios y ahí se encuentra todo lo necesario para la salvación del hombre. Lea la Biblia, ahí encontrará la respuesta que su alma necesita. ¿Ven? Si no tiene una Biblia, compre una Biblia. ¿De qué vamos a hablar hoy, pastor? Bueno, vamos a hablar sobre el conflicto que tenemos todos los seres humanos, ¿cierto? Entre hacer el bien o hacer el mal. El apóstol Pablo decía, el mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. Y el bien que quiero hacer, no, a veces no lo hago, ¿cierto? Y él decía que se sentía miserable por esto. Y en la Biblia lo describe como la lucha entre el espíritu y la carne. La carne porque la carne es débil, tiene llena de pasiones y debilidades. Y a veces vivimos constantemente arrepintiéndonos de las cosas que hacemos y decimos. No lo quise decir de esa forma. Se me chispoteó, ¿cierto? Y vivimos lamentándonos porque esta carne es débil, más el espíritu que está en nosotros, cuando tiene contacto con Dios, se vivifica, se fortalece, y Él quiere lo bueno, quiere lo correcto, quiere lo que es justo, lo que es puro delante del Señor. Y Él anhela buscar las cosas de Dios, Él anhela orar, de la palabra, Él anhela buscar de las cosas del Señor. Él anhela lo espiritual, pero a veces la carne llega a ser más fuerte y las cosas espirituales que anhelamos hacer no terminamos haciéndolas, sino lo que el deseo y el apetito de la carne quiere. Eso es una lucha constante, hasta que Cristo venga tenemos esta lucha. Por eso el Señor dice, no satisfagáis los deseos de la carne, ¿cierto? Sino que debemos concentrarnos más bien en las cosas del Espíritu. Porque a la final, esas son las que nos dan vida eterna. Y son las que realmente nos traen bendición. Amén. Muy bien. Vamos a ilustrar el conflicto interior estudiando la vida de un personaje llamado José, ¿cierto? El que fue vendido a Egipto. ¿Se acuerdan más o menos esa historia? Fue vendido a Egipto por sus hermanos, llenos de envidia, y estando en Egipto, él se hace un gran señor, y luego sus hermanos llegan a él, ¿cierto? Y cuando él ve a sus hermanos, él recuerda todas las penurias y todas las dificultades que pasó siendo jovencito, ¿cierto? Primero estuvo en un pozo, luego fue vendido a los madianitas lo llevaron a la casa de Potifar, allá vivió una historia de novela, lo ponen preso por algo que él no hizo, y estando preso, ayudó a unas personas, esas personas no se acordaron de él, luego uno que se acordó después de unos años, salió de la cárcel, y luego terminó siendo primer ministro de una nación. Y cuando ya era primer ministro de esta nación y estaba administrando los bienes, aparecen los hermanos. Veamos esa historia. Génesis capítulo 42, versículo 12, dice así. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Cuando sus hermanos fueron a comprar trigo, alimento, por los años de sequía que padecía esa región, José los acusa de espías. Ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. He aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. ¿Quién era ese otro? Era José. Lo estaban diciendo en su propia cara. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Y es una acusación grave, porque en aquel tiempo esas naciones vivían siempre en sus obras que las fueran a invadir, que fueran a capturarlos, así que el espionaje se castigaba con la muerte. Entonces, en esto seréis probados. ¡Vive Faraón! Que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas, y hay verdad en vosotros, y si no, dile Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel, ¿por cuántos días?
Imagínense, 3 días presos esos hombres. Claro, cualquiera diría, estamos pagando lo que le hicimos a José. Nos llegó el turno de pagar el precio de lo que hemos hecho. Y ahí estaba el conflicto José. De pronto no lo dice en la Biblia, pero a José le pareció muy bueno meterlos presos. O sea que en el fondo él estaba encontrando el gustico, ¿no?, de hacerles pasar un mal rato a sus hermanos. Y comenzó José a elaborar una maraña de intrigas alrededor de ellos cuando él sabía que eran unos pastores de ovejas, que eran nómadas y que sabía que no eran un ejército y que sabía que no eran ningunos espías. Sin embargo, José presionaba y quería hacerles pasar un mal rato a ellos, y lo vemos en la historia. Ellos lloraron por las acusaciones que José les había hecho y dejó preso a uno de sus hermanos mientras mandó el resto. Les metió el dinero en los costales y luego volvió y metió una copa y tomó preso a uno de ellos, tanto que su papá tuvo que venir a rescatarlos asustado de que fueran a morir. Y les hizo pasar un gran susto. Y les hizo pasar un dolor y una pena a ellos. En nuestro andar como cristianos nos veremos sometidos a crisis que nos harán evaluar o examinar nuestro compromiso con el Señor. Es como un pequeño examen si realmente somos o no somos. Y José se encontraba en una crisis semejante como creyente. Él estaba en un profundo dilema. Los tengo aquí, les doy su merecido por lo que me hicieron, o actúo como un buen creyente y los perdono. Y cuando uno pasa por un largo sufrimiento, amado hermano, eso no es sencillo. Cuando tú has sido ultrajado, abandonado, abusado, golpeado, estafado, en fin, tantas cosas que te pueden generar dolor, abandonado, señalado, juzgado, y has sufrido mucho, y que después te toque responder con altura, es un dilema. Porque la carne quiere venganza, la carne quiere sangre, la carne quiere someterle el mismo dolor que te provocaron, sometérselo a la otra persona y tratar de encontrar compensación en eso, aunque realmente jamás lo vas a encontrar. No importa cuánto dolor le provoques a tus enemigos o cuánto dolor le provoques al que medio te hizo algo y le respondes con toda la ira del sufrimiento de tu corazón y no importa, nunca vas a encontrar satisfacción. Al contrario, vas a sufrir más y más y más, porque el monstruo que llevas por dentro va cogiendo cada vez más fuerte y te domina. Alguien dice amén o dice, ay, pastor. Él procuraba justicia o venganza. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? Hay una delgada línea entre justicia y venganza, ¿no? ¿Cierto? Justicia o venganza. Las personas que se quieren vengar dicen que yo estoy haciendo lo justo, que va, en el fondo se está vengando. ¿Cierto? En el fondo está tomando venganza. Cuando hay discusiones en pareja y tú usas un argumento válido para amedrentar al otro, pues cualquiera diría, ay, es justicia. No, en el fondo estás vengando por lo que te hizo, ¿verdad? Eso es incómodo. Eso es venganza. Génesis capítulo 42 versículo 9 dice así: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espía soy por verlo descubierto del país haber tenido. ¿Y cuál había sido el sueño que él había tenido en su juventud? Que unas espigas y que unas estrellas se inclinaban ante él, ¿verdad? ¿Cierto? Y se acordó, o sea que ya José sabía cuál era el propósito de Dios con su familia y él. Sin embargo, lo puso a un lado. ¿Cierto? Y se acordó José, ay, mis hermanos vinieron a mí y se postraron como el sueño. ¿Les hago bien o les hago mal? Y por un momento él puso en pausa el hacer el bien y comenzó a sacar, como decimos aquí en Colombia, el chuki que tenían por dentro. El tigre Tony que tenían por dentro comenzó a salirle. ¿A cuánto les ha salido el tigre Tony? ¿Ah? ¿Cuántos pecadores hay aquí? Estamos en cielos abiertos entonces. Todos pecamos. Entonces esos sentimientos lo dominaron por un momento. Tomaron control. ¿Por qué lo dominaron? Por el recuerdo.
Vino el recuerdo de todo lo que había padecido y esos recuerdos comenzaron a dañar, a vinagrar su alma y entonces él lo metió preso. Tiene que tener control de los recuerdos, porque los recuerdos le pueden dañar su presente y su futuro también. ¿Está conmigo?